En un entorno cada vez más complejo y dinámico, que pone en vilo la estabilidad de lo conocido y compromete la perdurabilidad de las organizaciones, un líder efectivo no solo necesita herramientas de decisión apoyadas en tecnología, software y algoritmos de inteligencia artificial. Un gerente moderno, consciente y proactivo debe poseer intuición, pericia e información en su conjunto de habilidades gerenciales, pero debe desarrollar su pensamiento basado en riesgos. Un líder debe entonces propiciar conversaciones, plantear debates, proponer alcances, definir límites, conciliar opiniones y conceptos que permitan abordar los temas de planeación, operación y seguimiento con la mayor imparcialidad. Esa objetividad es posible de alcanzar adoptando esquemas de pensamiento basado en riesgos y oportunidades. Todo emprendimiento, proyecto, proceso o empresa requiere un equipo que oriente, planifique, diseñe y opere las tareas propuestas. No obstante, esa planificación necesita ser ejecutada conservando las líneas diseñadas para mantener esa ruta trazada entre los objetivos y el logro de las metas planteadas. Para evitar que el desarrollo de lo planificado caiga en la incomprensión, los objetivos se desdibujen, se cambien las tareas y la gestión de riesgos se convierta en solo una caja de herramientas para obtener una matriz y cumplir un requisito, es preciso entender que en ella encontramos la fuente del por qué y para qué de un conjunto de conocimientos y raciocinios que pueden orientar las decisiones, siendo necesarias para despejar la incertidumbre y de esta manera contribuir al éxito sostenible de las organizaciones. El líder que piensa en riesgos no es un fatalista, es un profesional que promueve la conciencia, fomenta la comunicación abierta sobre los riesgos y recompensa la gestión efectiva de los controles. El desarrollo del pensamiento basado en riesgos es un proceso gradual que comienza con la educación y la formación en liderazgo, porque hay muchos cursos y certificaciones disponibles que pueden proporcionar una base sólida de las metodologías en riesgos, pero son un tecnicismo acerca de los conceptos y prácticas. El pensamiento basado en riesgo no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana. Requiere de estudio y comprensión de la realidad del entorno y de las tendencias cambiantes que impone el mundo, cada vez más signado por la tecnología y aún más volátil por el comportamiento humano. Bienvenidos a Mentorio. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta versión de Mentorio, hoy jueves 15 de septiembre de 2024. Bienvenido Boris, Cristian, mi amigo doctor Veneno desde Venezuela, Gisette Ruiz, Gloria Soto, Paola Andrea Pineda, Sofía Giuliana Acuña, Heber Calderón, Carlos Alberto Solarte, Jair, Juan López. Juan, un placer que nos acompañes hoy. Lady Vanessa Guarín, Franklin Rendón y todos los que se van a conectar en esta eh, conversación que vamos a tener con nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es una persona a la que yo le tengo un profundo respeto, admiración. Fue mi maestro, fue mi compañero de estudio y hemos tenido un caminar muy paralelo alrededor del mundo de la gestión de riesgos. Recuerden que esto es Mentorio. Mentorio es mentorías en riesgos y oportunidades, un espacio que viene transformándose desde el 2020, cuando el COVID-19 nos puso en jaque a todo el mundo y empezamos con una serie que se llamaba Webinars para enfrentar la crisis, luego se convirtió en Webinars para superar la crisis, luego se llamó conversatorios para superar la crisis y finalmente se convirtió en conversatorios para la sostenibilidad empresarial y desde el 2024 cambiamos nuestro nombre por Mentoría en Riesgos y Oportunidades, Mentorio, un espacio gratuito en donde hacemos comunidad, compartimos conocimiento, nos liberamos de todo eso que hemos acumulado en el cerebro, pero que no es para nosotros, sino para la comunidad, para nuestros colegas, para nuestros clientes, para nuestros amigos. Esto que es un deber que tenemos las personas que ya tenemos y hemos acumulado un rato de experiencia en este caminar de la gestión de riesgos para acompañar y para iluminar y para compartir conocimiento con nuestros colegas.
todas las latitudes, por eso esto es un espacio abierto. Hoy tenemos gente de Chile, tenemos que logro identificar, tenemos gente de México, tenemos gente de Colombia, de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, tenemos gente de Venezuela y se irán conectando a lo largo de esta hora y media de conversación que hemos llamado de cuidadores a estrategas de riesgo. ¿Y por qué hemos llamado esto así? Pues porque en tantas conversaciones que tenemos, cafés que nos tomamos, que disfrutamos, a propósito, salud con este cafecito Borbón amarillo de mi tierra, del eje cafetero en Colombia. Mm, Vamos a conversar con Francisco Javier Rivera Picón. Yo le digo cariñosamente Paco. A él le dicen Pacho, pero yo creo que yo soy el único que le digo Paco. Y le digo Paco desde hace 24 años. Teníamos un Entonces, profesor español, un profesor de la MAFRE en EAFIT. sí, 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 señor, así es. Recordamos a muchos compañeros, a Nora Mesa, recordamos a Gerardo Arango, Claro, que que nos en paz descanse. enseñó cálculo actuarial, que en paz descanse, a muchos compañeros que hoy hoy no están ya, nos precedieron en este camino que es inevitable, pero los que estamos vivos seguimos produciendo cosas y entonces hoy estamos para conversar. Recuerden que las reglas de esto son muy sencillas. Vamos a conversar con Francisco Javier. Paco y yo tenemos algunas preguntas que yo le he formulado a lo largo de nuestros cafés, pero esta es una conversación entre ustedes, Boris, Carlos Alberto, Cristian, Edison, Carlos, todos los que están conectados, es sino que en la menú superior hay uno que dice participar, levantan la manito, preguntan, aportan, disienten, porque aquí también estamos para disentir. La democracia se construye también en el disenso. Y vamos a hablar hoy de cuidadores a estrategas de riesgo. Entonces, con esta introducción, empecemos esta charla. Anímense, por favor, a levantar la mano en cualquier momento eh, para preguntarle a Francisco y conversar con él. Yo quiero inicialmente, Paco, que dilucidemos un poco el título de nuestro conversatorio. ¿Por qué hablamos de cuidadores a estrategas de riesgo? Sí, Carlos, y con las buenas tardes a todos. Gracias por la introducción. Es un placer estar aquí en el mentorio de nuestro amigo Carlos. Muy sencillo, porque quienes hemos estado en el transcurrir de la vida en proyectos de infraestructura, han tocado algunos en este país, pues a veces nos ha tocado pasar por la gestión de riesgos de seguridad y salud en trabajo, la gestión de riesgos de ingeniería, la gestión de riesgos de equipo electrónico, la gestión de riesgos de construcción, la gestión de riesgos de empresas industriales, la gestión de riesgos de empresas comerciales. Pues entonces se han presentado situaciones como ser más que policías, supervisores, controladores, ser facilitadores y líderes es el nuevo resorte. O sea, pasar de esos cuidadores de póngase el casco, póngase el arnés, maneje bien, cuidado con la curva, venga, hágase los exámenes médicos, lléveme la matriz, actualice Monte Carlo, hacer estrategas de riesgos, hacer facilitadores, planeadores, ejecutores y luego exactamente ser los controladores. Por eso ese título que encontré algún día en internet lo vi y me gustó. Es como este otro tema, Carlos, que lo podemos tocar después y la audiencia que está aquí. Arquitectura para la emergencia. Grábenla, anótenla por ahí. Arquitectura para la emergencia. En Medellín tenemos un accidente muy grave ayer que hubo en la autopista Medellín, en la autopista Copacabana, donde un camión con ron se vino por una calle y mató a 2 personas en la autopista cerca a CEP, los que conocen Medellín. Y uno se pregunta haciéndose el análisis forense, la root cause análisis, la causa del daño, y es por qué este conductor se quedó sin frenos. Devolvámonos a hacer una actividad forense, porque no revisaron el carro, porque no tenía la revisión anual de técnico-mecánica, porque no tenía capacitación, etcétera, etcétera. ¿Por qué 2 muertos? Uno se pregunta siempre eso. Y en Colombia, Carlos, somos muy de cuidadores, regañadores, y nos falta hacer un poco más de estrategias de riesgo. Y en eso está la formación y la capacitación, Carlos. Hay una visión que todos los que hemos tenido el privilegio de visitar
diferentes países, ahora que hablas de arquitectura para la emergencia, nos damos cuenta que nosotros en Latinoamérica, no en todos los países, pero en la gran mayor parte, en la gran mayoría de América Latina, construimos con hambre. No construimos pensando en los momentos de crisis, sino en los momentos de prosperidad. Y hacemos cosas como para 10, 20 años y no pensamos en el incremento del tráfico, en el incremento de la población, en el incremento de los bienes y servicios, en las necesidades ambientales, en los cambios de las formas de consumo de las personas. Y entonces terminamos teniendo grandes obras de infraestructura o grandes construcciones o grandes proyectos, o pues que no Sí. grandes, incluso hasta los pequeños que uno ve hoy como en toda América Latina se está desarrollando un turismo, digamos que no tan formal, sino un turismo más informal. Y entonces estamos construyendo hoteles en todas partes, en Bogotá, en México, en Panamá, hoteles que no obedecen sino a venga, duerma y desayune y váyase, pero no obedecen a un criterio de qué riesgos puede contemplar esa construcción. Y estoy poniendo solo el ejemplo de los hoteles, pero podríamos extender eso a todo, a las carreteras, a los túneles, a las hidroeléctricas, bueno, a centros comerciales. Terminamos siempre en la cultura de reparar. ¿Por qué somos así, Paco? ¿Por qué siempre estamos pensando en pequeño y por qué siempre terminamos cuidando que no pase nada? Carlos, muy buena la pregunta. Es la cultura del último minuto. Mira que contrario a las autoridades y a las civilizaciones nórdicas y europeas, donde hay una planificación, una organización y se enseña en la escuela, se enseña la evacuación en las guarderías, se enseña la gestión de riesgos de familia, no sino ver las estadísticas en los países bálticos, ver las estadísticas en Europa. No nos han acostumbrado los mayores, los viejos, a la cultura de la planeación. Por eso te conté el caso del carro, del camión con ron ayer en Medellín y le cuento otro. La alcaldía de Medellín está haciendo ingentes esfuerzos en esta nueva alcaldía por acabar con el tráfico de blancas que hay en Medellín, con todos los extranjeros que vienen. Pues tomaron medidas de prevención y protección. Se fue el secretario de Cultura Ciudadana y de Turismo para el aeropuerto a devolver a aquellas personas que potencialmente presentaban cultura de tratamiento de mujeres. Eh, Hablaron con los hoteles, hablaron con las operadoras, hablaron con las aerolíneas y hablaron con inmigración en Estados Unidos. De hecho, han evitado que el 45 al 50% de los que venían a hacer trata de blancas en Medellín, Bogotá, Cali, y lleguen al país. ¿Por qué no se hizo eso antes? Tuvo que pasar, materializarse el riesgo para que pasara, porque la ausencia de cultura del riesgo impera. De ahí que tengamos que hacer diplomados, especializaciones, cursos. Esta estrategia mentorio es fundamentalmente, Carlos, te felicito porque es una estrategia ganadora, es único en su género, no he visto otros más, les traía otros datos que investigué en internet para que anoten todos. Hay unas publicaciones científicas importantes como literatura de riesgos, una de ellas es el Risk Analysis, la pueden anotar, otra es el Journal of Risk Research, investigaciones de riesgos, y la otra es el Journal of Risk. Son publicaciones espectaculares como la WW también, que anualmente nos mandan el panorama de riesgos en el mundo, el Foro Económico Mundial. Entonces, eso va siendo cultura, Carlos, va siendo cultura. Mira, cuando los niños para pasar un semáforo se pegan con un hilito, y la profesora va con una paletica y un pito, eso es una cultura de riesgos. Cuando yo pongo en un acopio los taxistas para que esperen el pasajero en el aeropuerto, eso es cultura de riesgos. Cuando hago la revisión técnico-mecánica de buses, camiones y carros, eso es gestión de riesgos. O sea, es una cantidad de mojones que la sociedad va dejando para pasar de cuidadores a estrategas de riesgos, Carlos. Tenemos dolorosamente, yo lo decía antes de ayer Buenas en tardes, Carlos. hola Albeiro, bienvenido. Bienvenido. Levantaste la mano, ¿quieres conversar? De una. Albeiro. Hola, hola, ¿qué más, Carlos? ¿Cómo vas? Bien tú, bienvenido. Muchas gracias, hombre. Un poquito perdido por muchas ocupaciones, pero bueno, aquí vamos de viaje para la ceja suavecito. Bueno, muy bien. Hasta donde nos dé la Es, señal.
Ahí está el Eh, amigo Francisco, la vieja guardia también. Albeiro, no, mucho gusto. vieja no, antigua, antigua. Perdón, de la mejor Oiga, guardia, de la mejor guardia. y ya que Es Albeiro que, va para la ceja, le cuento una anécdota. ¿Sabe cuál ha sido una de las 8 innovaciones más importantes de los últimos 100 años, Albeiro? Inventado por Niels Ibar para la Volvo en el año 1959, el año de mi nacimiento. El cinturón de seguridad de 3 puntos. Es una innovación barata, buena, bonita y barata que ha salvado vidas. Entonces, mire la tolerancia al riesgo y el apetito al riesgo en el mundo. En el mundo hay 1.200.000 muertos al año por accidentes de tránsito. Y el cinturón de seguridad es una de las medidas de protección porque cuesta hacerlo. Como es normal cuando nosotros vamos por el aeropuerto, el taxista se pone el cinturón de seguridad medio puesto y dice, es que aquí me pueden partir, o es que esto me estorba, o es que esto me produce daños en el cuerpo, o laceraciones. No, verdaderamente el cinturón de seguridad es ergonómico y hay que utilizarlo, es una medida de protección diseñada para la gestión de riesgos viales. Dale, Carlos. hay un tema, y ahora que lo mencionabas, y es que nosotros hemos sido muy, eh, digamos que hemos instrumentalizado mucho la gestión de riesgos, porque nos hemos concentrado en los que mejor lo hacen, desarrollando el tema del ciclo de riesgos, del planear, hacer, verificar y actuar, y nos hemos concentrado en la esfera de ese ciclo de gestión, pero se nos olvidan tres elementos fundamentales que hay fuera de la caja, como digo yo, y es lo que tú acabas de mencionar, comunicación y consulta. Si yo soy capaz de investigar, leer, ahora que tenemos inteligencia artificial, hacerle preguntas al ChatGPT o al Perplexity, hacerle preguntas con un buen prompt para poder resolver o tener al menos líneas base para poder desarrollar incluso estrategias o campañas. Eh, Nos ha faltado un poco más de conciencia alrededor de entender que la gestión de riesgos no se mueve en una matriz, sino que se mueve en las variables del contexto. Y entonces no gestionamos el contexto, sino que gestionamos la matriz. Por eso terminamos cuidando los controles y no haciendo prospección de riesgos. Es lo que querías decir, o estoy interpretando mal el tema de lo de cuidadores a estrategas. Sí, es perfecto, Carlos, perfectamente. No, y entrándonos en el mundo de la gestión de riesgos, es que no solamente hacer matrices o hacer desviación de Monte Carlo o poner a RobaRisk o el software que tú diseñaste en Zona Segura y muchos otros que tienen las empresas ahora. Esta semana visitaba un amigo muy querido en Argos, Sergio Toro, que va a estar precisamente en el diplomado que ahora hablaremos, y nos dice que es que la gestión de riesgos se vive en el campo, se vive en el terreno, en la obra, en la mina, en la vía, no solamente en el escritorio. Obviamente habrá gestores de riesgos de escritorio, pero quienes hemos logrado estar en el campo, como dice Boris aquí en el chat, en Hidroituango, en proyectos hidroeléctricos, entendemos que muchas veces hay que pasar de estrategas a cuidadores y a su vez de cuidadores a estrategas. Y mire, tanto las emociones como el miedo juegan un papel desmedido en la percepción del riesgo. Por ejemplo, los ataques terroristas están en la escala psicométrica del miedo muy alto, pero los accidentes de tránsito no. ¿Sí me ¿Es entiende? cierto? Sí me entienden o no. Y entonces, mire otra historia. Ahora estamos con el cambio climático, con el cambio climático, pero entendemos que hay 5 países con un riesgo nuclear altísimo, a punto de dispararse un botón, por todos los problemas de las guerras Ucrania, Rusia, Israel, Hamas, Palestina, los hutíes. Y miren ahora, se disparó un riesgo que ya sabíamos en África, el del mono, La viruela, ya no es el un riesgo, Mpox. ya es un problema, ya es un problema. Y tuvimos un riesgo grandísimo que fue el COVID, nos lo cantaron desde 2015-16 con el chikungunya, con la gripa, con esto, con otro, hasta que se nos disparó y nos pasó lo que nos pasó, ¿cierto? Yo decía en un congreso que estuve asistiendo esta semana, en el congreso de ARL Pyme Segura de AXA Colpatria, donde invitaron a un número muy importante de empresarios de pymes. Eso me pareció un esfuerzo súper bonito porque siempre pensamos que las organizaciones, las compañías de seguros, le invierten mucho a las grandes clientes, pero las pymes quedan como rezagadas.
y veo ese esfuerzo que está haciendo AXA Colpatria por acercarse a las pymes y hacer sensibilización en el tema de riesgos. Y decía un empresario, que me encantó esa intervención de ese empresario, decía, mire, yo en este escenario estoy entendiendo que uno de mis dos socios principales, aparte de los socios que tengo en la compañía, son la DIAN y la ARL. O sea, la ARL es el socio bueno. Sí, sí, Entonces, sí. yo le decía a esa persona, pues en medio de la intervención, yo le decía, claro, pero si usted ve este tema de la gestión de riesgos como un gasto, como una cosa que no tiene nada que ver con usted, que eso solamente para las empresas grandes, entonces usted está autodestruyéndose. Usted está generando o volviéndose una estadística más de lo que yo he denominado Sí, el índice de mortalidad, de morbimortalidad neoempresarial. Y es que las pymes, que de las 1.000 pymes que nacen, 690 mueren los primeros 2 años. sí, Y eso, pues, daña el tejido productivo de cualquier país. O sea, no tiene que ser solo Colombia, es todo, en todo el mundo. ¿Cómo hacemos, Paco, para llegarle a ese gerente? Porque tristemente, cuando hay eventos de riesgos o todos, entonces llaman a la de salud ocupacional, a la o él de salud ocupacional, o llaman al jefe de seguridad y le dicen, vea, vaya a ese evento usted, que es que yo no tengo tiempo. Y sí. entonces, finalmente, el mensaje que es para el gerente termina sembrado en un nivel intermedio de la jerarquía y entonces el abono queda ahí como difícil para el tema de cultura. ¿Cómo hacemos para llegar a A la esa alta. alta gerencia? Sí, Carlos, muy buena pregunta. Y ahora creo que Boris está aquí, que fue mi compañero en el Duango y lo corroborará. Mira, las habilidades blandas, soft skills, no se aprenden en gestión de riesgos, no se aprenden en ingeniería mecánica, no se aprenden en ingeniería eléctrica ni en psicología, de pronto en psiquiatría. Las habilidades blandas tienen que ver también con manejar el miedo, pero manejar la incertidumbre y manejar la risa. Porque si tú quieres enseñar y ser coach de riesgos, es una maravillosa oportunidad para practicar la estrategia de gestión de riesgos de oportunidades, enseñando a sonreír, incluir la visión prospectiva. Steve Jobs decía que la mejor manera de predecir el futuro es que, lo dice en tu libro, es inventarlo, ¿o no? Claro, Y ser coach es una excelente, yo lo he cito en mi vida porque llevo 30 años en esto y este es mi Ikigai, para explicarle a ustedes qué es el Ikigai, es mi visión, mi fortaleza y mi capacitación, todo consumado es lo que me gusta hacer y en eso moriré. Y por eso entonces ser un delineador del futuro empresarial es como la combinación entre pastor, sacerdote, papá, psicólogo, gerente, amigo y parcero. Yo les hago una pues, pregunta, parcero, yo les hago una pregunta. ¿Con qué frecuencia se ríen ustedes, los 28 asistentes? ¿Con qué frecuencia se ríen en el trabajo? Boris, Boris ya levantó la mano, entonces que diga Pero él es que no cada lo cuánto. dice de verdad. Muchos pueden decir, Francisco, no, raramente nunca. Soy un gerente de riesgo, soy gerente de procesos, soy un estratega. ¿Por qué me voy a reír? Usted no sabe lo que es el poder del humor en la estrategia de riesgos. Adelante entonces con los que quieran intervenir. Boris, hola Francisco, tanto gusto. Hola, Boris. Francisco, un gusto saludarte nuevamente. Gracias, ¿Me Boris. escuchan? Bienvenido. sí, te Sí, Bueno, escuchamos. perfecto, claro. pues me estoy acordando que allá en Ituango muchos decían, que ya llegó el bulto de sal de costos y ya llegó el bulto de sal de los Riesgo. riesgos. Pero me Sí, sí. acuerdo, nunca se me olvidará una fecha memorable para mí porque estábamos reunidos en un contenedor cerca de una galería cuando la estaban abriendo. Tú sabes de qué galería estoy hablando. Sí. Y tú les planteaste un tema que finalmente se materializó. Y les decía, ¿y qué le decías al director del frente? ¿Y qué pasa si se What mete if? el agua por la galería? What if? ¿Qué pasaría si? ¿Te acuerdas? Exactamente. Y te Sí, decían, señor. ay, eso no diga esas cosas y esas cosas, eso no hablemos de esas cosas, pero se los dejaste planteado. Finalmente fue un tema Fue lo que que ocurrió. llegó a materializarse, ¿no? Sí, así es. Y entonces, Exactamente, Boris. Exactamente. entonces la pregunta, Francisco, de esa época, que casi son 10 años, acá,
¿cómo ves el progreso de esa visión holística de la gestión de riesgo? Porque es que la visión retrospectiva, prospectiva y perspectiva todavía no está en el mindset de la alta gerencia. Sí, Bori, gracias por tu pregunta. Desafortunadamente, la experiencia enseña y con sangre sí que más. Yo respeto mucho a EPM y son nuestros compañeros. Hidroituango todavía está en recuperación. Es un tema que debemos dejar ahí entre el tintero. Casualmente ayer se dispararon las alarmas en el corredor del Cauca y Valdivia, otros pueblos intentaron emerger, pero fue una falla técnica. Pero eso sirve. Los simulacros, como hablábamos en aquel café, Carlos, hace unos días, los simulacros, las simulaciones, las prácticas, todo sirve, todo suma. Porque miren, estar al frente de un grupo en gestión de riesgos, en una capacitación, una charla, es una comedia improvisada con datos ordenados, pero no sin saber qué preguntas le pueden llegar. De ahí que la capacitación y la formación es una de las herramientas más valiosas junto con la práctica en campo para entender que el estratega de riesgos es una ficha muy clave, igual que la alta gerencia, si sabe combinar las necesidades de la alta gerencia con los riesgos estratégicos, tácticos y operativos. Y unos nuevos que hay, que son los riesgos emergentes. Adelante, Carlos. Pero, Paco, pero yo sigo siendo incisivo en el tema. Pues yo la verdad ya me siento un poquitito cansado y en un lugar común con el tema, porque tenemos un problema serio cuando, cuando hablamos de formación. Tú has jugado este partido en todas las posiciones, desde asegurado, asegurador, consultor, coordinador, gerente. Y te hago una pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que aprendiste en tu formación? Pero, perdón, y que finalmente de tu formación viste que ahí, en lo que viste en tu universidad, en tu amada bolivariana, en EAFIT y en todas las formaciones que has tenido posteriores, que no te han dado. Nos enseñan es la técnica, ¿cierto? Entonces nos dicen, vaya, haga identificación de riesgos. Y entonces la identificación de riesgos se nos vuelve el listado que nos manda el Foro Mundial, el que nos da el Journal Risk Research. O sea, Sí. nos referenciamos en documentos de otros, pero nos falta esa, lo decimos en Colombia, para los que están en el extranjero, no es una palabra castiza, pero es una palabra que la decimos mucho en Colombia, es la perrología. Eso que lo hace a uno perro viejo y es capaz uno de Zorro viejo. avisorar, avisorar esas cosas. ¿De dónde Carlos, saca uno eso? te voy a contar. Uno puede aprender a montar bicicleta en un parqueadero, en un garaje, pero hay que salir a la calle, a ver el viento, los carros, las otras bicicletas, las motos, las otras variables como la carretera, la lluvia, el calor, etcétera, para entender de esa perrología. En gestión de riesgos es igual. Tú no te puedes quedar con este libro. Creo que lo entienden todos, ¿cierto? Sí. La ISO 32000. Hay que entender esto otro. Se lo recomiendo. ¿Cómo funciona Oh, el mundo? buenísimo, Por favor, buenísimo. cómprenlo, léanlo. ¿Cómo funciona el mundo? De Baclash Smith, se lo recomiendo. Ojo, hay que leer este libro y hay que leer este otro también. Miren, que nos tiene acostumbrados ya nuestra amiga Bucci, Liliana Bucci, la gestión de riesgos en Bullchick, proyectos. sí. Sí, muy bueno el chat que tiene. Entonces hay que untarse de calle, de mina, de retroexcavadora, de pala, de tierra, de aceite. Mire una anécdota. Me tocó en Perú hacer unos mantenimientos mayores a unas turbinas de una central térmica en Aguaitía, allá en la frontera con Brasil. Nos duramos 35 días. El ambiente era muy distinto, un ambiente agresivo, tierra, selva húmeda, comida muy distinta, todos peruanos. Y el equipo que llegó allá fueron unos norteamericanos expertos en turbinas. Eran unos 4 o 5 norteamericanos que venían de manejar las turbinas de los buques en la guerra del Golfo. Eran unos peruanos, el gerente de planta, un colombiano quien habla y para de contar. Entonces, primero hay que acomodarse a la comida peruana.
a los tiempos de descanso de los shifts, o sea, de los turnos de trabajo. Empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde, abriendo la turbina, enfriándole, sacándole los álabes, sacando los motores, sacando, limpiando de carbón aquello. Y precisamente la idea de todo gerente de riesgos de CDT es coronar el mantenimiento, cero accidentes. Cero accidentes. Me tocó el turno de la noche y a las 5:45 de la mañana, ingeniero, venga a planta. Cuando un compañero cerrando la turbina a las 6 de la mañana, ahí dicen, se chancó el dedo, se estalló el dedo con el mazo. Evidentemente hay que seguir un protocolo. Habíamos hecho una reunión en la mañana, habíamos hecho contadora de chistes, habíamos hecho un almuerzo en trabajo, habíamos hecho reuniones de trabajo, habíamos hecho cómo no accidentarse, pero él estaba tan cansado que cerró los ojos y se machacó el dedito. Pues eso me tocó llamar a Atlanta a las 7 de la mañana, avisar el siniestro, y el ILI, índice de lesiones incapacitantes, ese día se cerró en un promedio. Pero me decía mi jefe, Francisco, tranquilo que no fue una persona, no fue una amputación, fue un dedo porque la persona estaba cansada. Al final, dígase usted, los compañeros agradecidos todos entre nosotros porque fue un mantenimiento para el cliente que se llama Duke Energy, y esto es Electro Perú. Fue exitoso porque tuvimos el nivel, oiga, la sensibilidad, ojo con esto, la preparación, pero también la oportunidad, Carlos, porque la buena suerte es la coincidencia entre la preparación y la oportunidad. Tú conoces muy bien esa frase. Estamos de La acuerdo. gestión de riesgo se hace para tomar decisiones que lleven a la continuidad exitosa del negocio con los elementos de costos de riesgos y administración de procesos. Y eso es una herramienta valiosa. Miren, no se me olvida esto, anótenlo. La gestión de riesgos es a la empresa, como el sistema inmune es al cuerpo. El sistema inmune nos avisa de la cortada, de la gripa, de la bacteria, del virus. Miren, los glóbulos blancos son el ejército para atacar y hacer una costra, una cortada. En la gestión de riesgos, el sistema inmune de la empresa, de la pyme, de la mini pyme, del negocio de la gran empresa. Adelante, Carlos. Y creo que esa analogía que estamos manejando como tendencia es parte de los desafíos en materia de gestión de riesgos que también tenemos que hacer, que no es solamente hablar de ciberseguridad, cambio climático, virus y todo ese mundo de cosas, sino que también eso es una tendencia y es cómo contarle, cómo vender, cómo facilitar la comprensión al ciudadano de a pie, al microempresario, al empresario, al inversionista, al proveedor, que la gestión de riesgos no es un cinturón de castidad, sino Sí. que hace parte de un ecosistema, como lo acabas de decir. Y es un ecosistema que, así como el cuerpo tiene todos los sistemas, el circulatorio, que el respiratorio, que el genitourinario, que el músculo esquelético, el sistema linfático, que es el que hace como el que lleva toda la basura que producimos en nuestro cuerpo para drenarla a través de los riñones, hace parte esencial de nuestra existencia. Y si eso funciona para el cuerpo, pues debería funcionar para la empresa. Es una muy buena forma de decirlo. Sí, perfecto. Y mira, lo decía un excelente vendedor, una excelente vendedora de maquillaje. Dicen que el riesgo es el protagonista de los imperios. Lo dice Estée Lauder. No sé si un hombre es una mujer de maquillaje. Estée Lauder es una mujer. Una mujer, una mujer. Lo dice, el riesgo es el protagonista de los imperios. Y miren toda la historia política aquí para atrás. Pero algo más. Miren, en este libro, Cómo funciona el mundo de Baclash Smith, se habla de que los 4 pilares de la civilización moderna son los siguientes: el amoníaco, el acero, el hormigón y el plástico. Materiales creados por el ingenio humano, pero que utilizan los fósiles para producir amoníaco, el calor, el acero, el calor, el hormigón, el clinker, el calor, y el plástico, el calor. Estamos condenados a gastar carbono y hay que entender la energía. Si estamos hablando de cambio climático, riesgo climático, que no es un riesgo, ya llegó. Muy distinto a los fenómenos naturales, huracanes, o sea, que sabemos que pasan. Entonces, entenderlos como que comprender los riesgos, hay que entender en la parte de la ingeniería,
de todo esto que está pasando como un vasto sector que comprende la física, la química, la biología, la geología y la ingeniería. Es por eso que a veces las personas no le paran bolas a los diagnósticos y a los forecasting de las empresas. Por ejemplo, viene un terremoto, viene un huracán. Sí, señor, estamos en periodo de huracán en el Caribe. De hecho, hay una empresa cementera muy famosa que está preparando porque en sus islas los puertos se pueden siniestrar y dañar y no pueden sacar de allí la materia prima. ¿Qué hay que hacer? Tener un plan B, migrar a otro lado, hacer el tema de la transferencia del riesgo. Eso está asegurado, vámonos también para otro lado. Si esto quedó asegurado, va a estar cubierto después por las pólizas de seguros. ¿Es la transferencia al fin último del seguro? Sí, pero también es la auditoría, la relación de informes y es también la conciencia plena en la gestión de riesgos, Carlos. Tú tienes que estar sinceramente sintonizado. Es como una gran inteligencia, el risk manager, el gestor de riesgos, el coordinador de riesgos, como quieras llamarlo, en una cantidad de variables, pero tiene que estar en ese mindset que le da la vida, estar aterrizado y saber cuáles son las teclas que mueve, cuáles son los botones que prende, los botones que apaga. Hace poco estaba en un focus con en una compañía agroindustrial muy reconocida y estaban haciendo una evaluación de cómo la variable del incremento del diésel podía detonar una cantidad de riesgos que estaban en el inventario de riesgos de la organización. Ah. Me dejaron visiblemente sorprendidos porque el financiero, el vicepresidente financiero y el vicepresidente operativo tenían claro, absolutamente claro, cuáles eran de esa lista de riesgos los que le iban a impactar a su proceso, tanto al financiero como al operativo. Yo decía, si esto fuera posible hacerlo en otros niveles, qué maravilla sería nuestra economía, porque va relacionado íntimamente con cómo la alta dirección toma decisiones basadas en riesgo. Boris, tu mano. Oiga, anímense a conversar que ya se nos está acabando lo que teníamos preparado. Carlos, hay unos chats muy buenos de don Alberto Echeverry, de Boris, para que los mires y los comentemos sobre la comunicación del riesgo. Dale. Vale, Boris, te está oyendo horrible. Es que tengo problemas con mi señal. Mira, el tema el tema financiero, digamos que, ¿me escuchan ahí? Sí. Los financieros tienen muy claro, porque ellos además tienen la cultura que viene de los auditores y ellos cuidan todo su ámbito. Pero es ahí donde entra el riesgo de que manejen a nivel de las altas gerencias y sobre todo en las constructoras el tema de riesgo como un tema meramente económico. Y entonces, ¿qué pasa en las constructoras medianas y pequeñas que empiezan a meterse en la cultura de presupuestar y de planificar y empiezan a aplicar el PMBOK, la metodología PMI, en donde te hablan de una reserva de riesgo? Entonces terminan utilizando la reserva de riesgo, sobre todo la reserva que es de solo manejo de la alta gerencia, ¿cierto? La reserva de manejo de la alta gerencia, que es para riesgos, la terminan manejando para temas de manejo simplemente de costo y de causación. Entonces esas reservas que son un cinturón de castidad para un buen manejo presupuestal y un buen manejo del riesgo, se vuelve un tema para que la alta gerencia, si no tiene el mindset de la gestión del riesgo, la filosofía, pues terminan manejando todo el riesgo como un tema meramente económico, un tema para manejar sus costos y para manejar sus causaciones, y Francisco lo sabe que la mayor preocupación de un gerente de un proyecto es, ay, ¿cómo va mi reserva de riesgo? Pero no dice, sí, cómo de riesgo, cómo va su prevención. Cuando hay reserva. Cuando hay reserva. Ahora, hoy en día para las grandes constructoras, las medianas y las grandes, es obligatorio, incluso por la metodología de valor ganado, que ya tiene una norma ISO, es obligatorio hacer reservas.
todas las metodologías en PMBOK, en el PMI, en el PMSquare, en las metodologías, en la metodología inglesa, en todas, tanto para el tema de riesgos como para el tema de gestión de proyectos, es obligatorio las reservas. Pero entonces, si solamente se toma como económico y no como un mindset, ahí empieza a fallar la concientización para la alta gerencia. Que no lo tomen como un tema meramente financiero, sino un tema... O todo lo contrario, Boris, que lo tome como un tema financiero, pero que le hagan gestión de riesgo a la reserva. Porque es que la reserva es para el riesgo, pero a la reserva también hay que hacerle gestión de riesgo. Se les olvida que eso no es una bolsa inacabable. Eso, lo toman como una bolsa inacabable y entonces ya ahora yo cómo cojo este pedacito de la reserva para otros costos. ¿Te acuerdas, Francisco, los derrumbes y todos esos que tasábamos allá con el de la aseguradora? Sí, así es. Me hiciste acordar de un caso que hicimos una reserva, la reserva total en un proyecto donde estuve, no fue Ituango, fue otro, fue de 17 millones de dólares. Corrimos Monte Carlo, Carlos. Apaga Boris, que se está oyendo mucho el viento, creo, si estás en movimiento. Sí. Eso, gracias. Calculamos la reserva por el método Monte Carlo, que es una iteración de 6.000 iteraciones y teníamos unos 25 riesgos. Se discutieron con la gerencia y sana y conservadoramente, ortodoxamente, llegamos a unos 17 millones de dólares. Ríase usted. Al final del proyecto se dispararon el siniestro en 22.000 millones de pesos. Lo pagó la aseguradora, pero el deducible que tuvimos que pagar estaba cubierto por la contingencia, afortunadamente. Sí, ¿qué significa eso? Que hiciste la tarea religiosamente como indican las normas, pero también hay que tener un sentido común. Adelante, Carlos. Cristian Camilo tiene la mano levantada. Hola, muy buenas tardes, señores. Hola, me gustaría, por favor, conocer la opinión de ustedes, pues eso es como una curiosidad, pues, pero es algo de la vida real, en este tema, pues, de riesgos. Por ejemplo, pensemos, digámoslo así, en un banco y en un aeropuerto, ¿cierto? Digamos que los riesgos que hay por el lado del banco, dado el caso que se quiebre un banco, hablando pues en términos del sector financiero, en lo que se observa en general es que hay una probabilidad más alta cuando se quiebra un banco de que se quiebren otros bancos, ¿cierto? De que vengan más bancos con ese banco. En el sector transporte, hablando concretamente de los aeropuertos, me llama la atención que es como lo opuesto, es decir, si un avión se cae, es menos probable que se caigan más aviones durante todo el transcurso de ahí para allá, de lo que venga, pues, como ya sea de la aerolínea, los aeropuertos. Entonces, ahí es donde me causa como curiosidad que esos dos eventos, el uno, si se quiebra un banco, es más probable que se quiebren más y que como que se contagie, que esa es una palabra que se utiliza mucho en el sector financiero. En cambio, si se cae un avión, pasa es como todo lo contrario. Entonces, ya mi pregunta concreta para ustedes es, ¿qué opinión tienen ustedes como en relación a esos dos fenómenos? Porque un fenómeno, en lugar de, como digámoslo así, apagarse o acotarse, como que se propaga y el otro sí se tiende a mitigar mejor. Eso en neurociencia se llama efecto iatrogénico, pero dale, yo ahora hablo de eso. El invitado aquí es Francisco. No, pero vamos a ver mano a mano. Me gusta la pregunta. Mira, se puede producir la cascada financiera de quiebras como causó Madoff en el año 2008 y la quiebra financiera de las burbujas por el tema de las hipotecas. Efectivamente, el ejemplo que tú pones, pero la aviación tiene una característica especial. Igual que la parte militar, la aeronáutica tiene modelaciones. ¿Cómo se llaman donde entrenan los pilotos, doctores? ¿Cómo se llama? Simuladores de vuelo. Eso viene desde hace años en la academia y en el negocio de la aviación. Yo no creo que haya un simulador de cómo se presta plata o de cómo se maneja un banco. De pronto no. Ahora con la inteligencia artificial y con el Digital Twin sí. Pero mire, la aviación nos lleva años luz en seguridad humana. Por eso se cae un avión y no hay un efecto cascada, un efecto dominó. Porque inmediatamente se corrige. Son los mejores investigadores del siniestro, la root cause analysis, la causa del riesgo, porque la causa raíz del daño la investiga la aeronáutica, el caso de Medellín y la Oficina Federal de Investigaciones en los países y en Europa otros.
está muy reglamentada además de la IATA, por las federaciones nacionales de aeronáutica, por la aviación militar, y por eso la seguridad humana dice, miren, los pilotos siempre tienen manuales gordísimos que están revisando antes de salir. Y porque el mantenimiento en los aviones es estricto, porque van 100, 150, 200 pasajeros. Por eso, por el rigor tecnológico, la academia y la formación, es por eso que se presenta lo que tú dijiste. Adelante. Cristian, mira, yo me iría un poco más al fondo del tema, y es que los seres humanos, y esto tiene que ver desde el comportamiento, tenemos una clara tendencia a luchar y huir. Es una pulsión normal entre los seres humanos. O yo lucho contra la circunstancia o huyo de ella. Pero resulta que en esos dos sectores de la economía, como los acabas de mencionar, hay un claro comportamiento alrededor de ese tema. Y es, en el sector financiero, a pesar de, como dice Francisco, no hay simuladores de quiebra, el apetito es recaudar y colocar. Recaudar y colocar, ese es el core del negocio. Yo recaudo y coloco y vivo de la intermediación financiera. Pero las vidas de las personas no están comprometidas. Están comprometidos los ahorros de los cuentavientes y está comprometida de pronto la utilidad o los márgenes de contribución tributaria que tiene la industria financiera para el sistema tributario de cada país. Entonces, los fondos de garantías son paliativos de ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa en la industria aeronáutica? Y me voy a referir a un caso específico que puedo ilustrar perfectamente. Alaskan Airlines es una aerolínea, obviamente, como su nombre lo indica, del Alaska. En un vuelo, me recuerdo, un MD-83 que volaba de Puerto Vallarta a Seattle y hacía escala en Los Ángeles. Y en algún momento del vuelo, los pilotos empezaron a sentir que el timón de cola no les estaba funcionando. O sea, que no les interesaba. Y entonces el avión, ustedes saben que el timón de cola lo que hace es permitir variar el viento y poder bajar o ascender. Se les trabó y hicieron todo lo posible por todo el protocolo de lo que dice ahora, de lo que decía ahora Francisco, todo el manual, todo lo demás, y nada les funcionó. Finalmente se precipitaron en la costa de California. Ellos intentaron aterrizar en Los Ángeles. El controlador de tráfico aéreo les dijo que le iba a dañar los slots, o sea, los turnos de aterrizaje y despegue al aeropuerto, pero pues que listo, que aterrizaran, y no lo lograron y finalmente se precipitaron con 83 pasajeros a bordo. Pararon todos los aviones. Todos los aviones de esa marca. Ahí es donde está el aprendizaje. Es que cuando en la industria aeronáutica la seguridad operacional, que no es lo mismo que el riesgo operativo en el sector financiero, tristemente el riesgo operativo en el sector financiero es muy mal administrado. De acuerdo, Ellos completamente de muy mal acuerdo, administrado. Carlos. Entonces, si no aprendemos de la seguridad operacional o de la gestión del riesgo operacional, pues tendemos a lo que yo llamo la teoría del ciclo vital, que es que un riesgo se presenta, si no se administra adecuadamente, muta y se repite en el tiempo. Inevitablemente, lo que ahí ya no. Lo que estamos buscando es reducir la probabilidad de ocurrencia, sino esperar cuándo va a volver a pasar. ¿Cierto? O sea, casi que es de forma inerme esperar a que venga la próxima quiebra, o que venga la próxima pirámide, o que venga el próximo desfalco. Y es cíclico, es cíclico. O sea, si lo vamos a ver en Colombia, don Félix Correa Maya en los 80s, don Jaime Miquelsen Uribe en los 80s, luego la situación de Gran Ahorrar, luego la situación del Banco Santander, luego la situación del Banco del Estado. O sea, siempre ha habido
una situación cíclica en los temas de captar, colocar y no administrar bien el riesgo operativo de esa captación y esa colocación. Entonces, yo creo que el problema fundamental está ahí, Cristian, en no aprender de seguridad operacional De o de acuerdo, gestionar el riesgo operativo. Muy bien. Me encanta tu respuesta y ahorita si quieren, porque me da pena hay otras personas con las manos levantadas. Tú nombraste una palabra muy interesante, la probabilidad de ocurrencia. Me Ujú. gustaría mucho también escuchar la opinión de ambos cuando consideren pertinente cómo les parece mejor gestionarla. Gracias. Vale, esta conversación está muy chévere. Juan, Juan, Acordate, Carlos, Juan con el Mesa. tiempo premia para el tema del diplomado. Sí, sí, Juan Buenas Mesa. noches. Sí, buenas noches. Yo creo que, reforzando un poco lo que acaban de decir, el sector aeronáutico toma las lecciones aprendidas muy en serio. Es correcto. El sector financiero, desafortunadamente, algunos individuos no es ético ese manejo, porque finalmente si el banco se quiebra, se pierde la plata del público, no la de los socios. Y lo acabaron de decir, se ha repetido a lo largo de la historia, hablando solo de Colombia, varios casos donde un mal manejo llevó a la entidad financiera a un quiebre y le tocó al Estado intervenir. ¿Cuál plata estaba en juego? La plata del público, no la plata de los socios. Ellos siguen bebiendo felices por fuera. Entonces, las lecciones aprendidas es algo que se debe tener muy en cuenta, es algo muy importante. La Armada de Estados Unidos tiene una página web de lecciones aprendidas de todos los incidentes que ellos han tenido. Esa cultura desafortunadamente tampoco la tenemos nosotros. Sí, correcto. Muy bien. Juan, Muy bien. de hecho, hay una cosa que quiero dejar de presente y es cuando este servidor cambió el tema de trabajar solo en el tema de riesgos y hablar de riesgos y oportunidades, eso fue lo que me quitó el sueño. Y es que finalmente somos muy proclives a mirar el riesgo, pero no aprender de lo que ya nos sucedió. Y entonces despreciar sistemáticamente la historia como gran facilitadora de aprendizajes nos hace que el ciclo de riesgo vuelva y se repita. Entonces, nos pasó con la pandemia, nos pasa con los accidentes aéreos, nos pasa con las quiebras financieras, nos pasa con las pirámides, nos pasa con las reformas a los sistemas de seguridad social, nos pasa mucho porque despreciamos sistemáticamente la historia. Y una de las cosas con las que Francisco y yo comulgamos mucho y por eso estamos eh, comprometidísimos en cambiar la visión de cómo formamos a los gestores de riesgos, es que tenemos que hablar sobre cómo aprovechar esas oportunidades, que no son riesgos emergentes, sino lecciones aprendidas que debemos explotar. Miren la palabra, explotar, sacarles el máximo provecho, no tenerlas guardadas aquí atrás en una biblioteca, en la biblioteca de seguridad y salud en el trabajo, o la biblioteca del gerente de seguridad, o la biblioteca del CTO, del Chief Technology Officer, o del director de sistemas, para ver cuándo fue que nos hackearon, para ver cuándo fue que se murió la gente o cuándo fue que nos robaron. Ese es un error que tenemos que conjurar de una vez por todas. Y no podemos seguir pensando en que la gestión de riesgos es hacer matrices. Y tenemos que formar a la gente en ese mindset, en cómo avisorar el riesgo, no como una caja muerta de, como le decía el video al principio de esta conversación. Vamos a darle paso a estas dos manos, Paco, para que hablemos un poco del tema que es ahora con esta cantidad de temas conectados, que riesgos emergentes, que ha cambio climático, ¿cómo vamos a conectar esa formación de riesgos, cumplimiento, control interno, auditorías, para poder mejorar ese score de capacitación y esas herramientas blandas para nuestros colegas? Entonces, démosle paso a Juan y a quien
Jorge también levantó la mano. Jorge Mario Escobar. Sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, Jorge. Carlos, un Hola. gusto volverte a ver. Francisco, buenas tardes. Bueno, Hola. con respecto a lo que mencionas, Carlos, hay un tema súper importante y quiero retomar esto e ir un paso un poco más a un ámbito más amplio, y es frente al país. O sea, nosotros a nivel país, a nivel Colombia, ¿cómo gestionamos esas oportunidades de crecimiento a nivel de regiones, a nivel de seres humanos, pues digamos que individuos, habitantes de cada una de las regiones que hay en de los 32 departamentos pues de Colombia? ¿Cómo nosotros podemos empezar a visualizar esas oportunidades desde cada departamento? Sé que todos tienen sus diferencias pues en cuanto a temas de infraestructura, educación, finanzas, etcétera. Sin embargo, ¿qué posibilidades o cómo se podría proyectar eso que acabas de mencionar sobre esos aprendizajes aprendidos de Colombia en tiempos anteriores, en las épocas de los 80, cuando lo mencionabas, y que apenas la tecnología estaba en su nacimiento, por así decirlo? ¿Y cómo podemos aprovechar la tecnología y esos conocimientos para hacer ese match y poder, digamos, crecer como patria, por así decirlo? Muchas Yo le gracias. contesto, si quiere yo le Dale, contesto, Jorge. Galicia, Dale, dale. a Humberto, y es, vea, el ejemplo está muy claro. Acabar con las rentas ilegales en el sur del país, acabar con las rentas ilegales, acabar con el narcotráfico, darle oportunidad a los muchachos para ser campeones mundiales de lucha, campeones mundiales de boxeo, campeones mundiales de... Lo vimos en los Olímpicos. Las 4 medallas de plata y de bronce fueron de muchachas estrato 1, que tuvieron que salir de sus ciudades por el tema de la violencia, y que tuvieron unas mamás dedicadas, unos papás, una familia que los apoyó, una sociedad, de pronto algunas municipalidades que los apoyaron. Miren eso. Tenemos una oportunidad grande ahora con el tema de la COP26 en Cali. Mostrarle al mundo cómo está Colombia protegiendo el medio ambiente, cómo está Sudamérica legislando sobre el medio ambiente y qué paso vamos a dar para la reducción de la escala de carbono. Y el otro tema de la otra oportunidad, le cuento un ejemplo clarísimo. En una hidroeléctrica que estuve durante 5 años, teníamos mucho riesgo. 1, la guerrilla, un frente de las FARC. 2, un frente del ELN. A veces salíamos del campamento y nos tocaba oír las balas del helicóptero. Carlos, que es más militar que yo, ¿cómo se llama ese helicóptero que lanza granadas y cosas? No hay cómo llama, ¿El Iracoy. Black Hawk? ¿O cuál? El Black Hawk, eso. Black Hawk. Y salíamos. El arpía. El arpía, exactamente. El arpía. ¿Por qué? Porque estaban los guerrilleros allá en la montaña y había que salir con los turnos de los trabajadores. Pero una oportunidad era las economías de escala, comprarle para el casino a la hidroeléctrica la papa, la yuca, las cosas de los campesinos alrededor, contratar conductores de la zona que manejaban las camionetas de los ingenieros, contratar tractoristas, retroexcavadoras, contratar mano de obra, ayudantes, aprendices, etcétera, capataces, ingenieros de la zona. Eso es economías de escala, eso es aprovechar, escalar, aceptar las oportunidades que dan el tema de gestión de riesgos. Yo ahí te complemento con una cosa, Jorge, y es que nosotros tenemos que pensar y actuar, porque somos llenos de iniciativas, pero somos malos para las acabativas, ¿cierto? Los latinoamericanos, y aquí hay gente de Chile, gente de México, gente de Venezuela, gente de Colombia, y del Salvador, que acabo de ver a un colega del Salvador, somos muy buenos para las iniciativas, pero muy malos para las acabativas. Y finalmente, la gestión de oportunidades se hace cuando yo logro armar, lo que dice Francisco, es cadenas productivas, pero también desarrollar clúster a partir digamos que de esas facilidades que logramos en las regiones. Y voy a usar 2 ejemplos, uno en El Salvador, ahora para hablar de El Salvador, sin meternos en política y poner ejemplos de otras partes. En El Salvador es un país que se llama el país de los 45 minutos. O sea, todo queda a 45 minutos del aeropuerto y todo queda a 45 minutos de San Salvador. Entonces, si yo tengo un país pequeño y tengo un país con una costa hermosa sobre el Pacífico
que tiene una temperatura ideal, en los mares tienen una temperatura ideal para la pesca, pero tiene una temperatura ideal para el turismo, pues si esas son mis dos fortalezas, yo lo que tengo que trabajar es hacer todo lo que gire alrededor de desarrollar de esas dos industrias. Y hoy están haciendo la tarea. Están haciendo la tarea. Y los indicadores no son porque Bukele, bueno, me estoy metiendo en política, haya metido a todos los maras en la cárcel. Los indicadores son porque quienes están trabajando por el país lo están haciendo alrededor de un ejercicio adecuado de riesgos y de oportunidades. Entonces yo creo que es una lección que tenemos que aprender todos en América Latina. Si yo soy en Bucaramanga, en Colombia, soy bueno haciendo zapatos y confecciones para niños, para textiles para niños, pues esa es, y alrededor de eso tenemos que desarrollar nuestra industria. Si el eje cafetero, y eso lo estamos aprendiendo en Colombia, producimos café, pues no solamente tenemos que producir café, sino turismo alrededor del café, facilidades a través del café, aprovechamientos de desechos industriales del café. Y hoy, por ejemplo, lo hablo con mucho orgullo, hay un desarrollo de zapatos hechos todos de café. La suela, el textil del zapato y todo, y son como unos tenis para descansar, y están hechos todos, absolutamente todo de café. ¿Qué es lo que están haciendo? Haciendo un desarrollo industrial, una oportunidad, un desarrollo industrial que no tiene que ver con cómo vendimos el café, sino todo lo que gira alrededor de cada industria. Eso es hacer gestión de oportunidades. Pero eso solo se hace si yo conozco los riesgos y desarrollo oportunidades. Bueno, vamos, Carlos, no, vamos bien de tiempo. Léete el chat de Edwin para que vamos entrando en el tema del diplomado. Edwin, que es un comunicador que no tiene micrófono, me pidió el favor de que leas el tema de la comunicación del riesgo, por favor. Dale, aquí tenemos Edwin Alberto Echeverry. No, pero él tuvo una intervención más temprano, ¿no? No. Sí. Esto da cuenta de que la comunicación y la gestión de riesgos se tiene en cuenta cuando se materializa y no como un componente para ayudar a gestionarlo, para ayudar a entender el riesgo y cómo actuar para que este no se materialice. Más adelante, en el sector financiero hay un elemento que se sale del control del riesgo y es la ambición, que es lo que hace que se busquen ganancias sin cumplir los protocolos, a diferencia de lo que ocurre en la industria aeronáutica. Absolutamente cierto. Y eso nos lleva a pensar en el tema del comportamiento humano. La política, cuando se evita, o hablar de política es uno de los mayores generadores de riesgo, porque el político no es técnico y toma decisiones que afectan a muchas personas sin tener claras consecuencias. Es verdad, es verdad. Muy bueno. Los políticos cuando nos escuchan a nosotros, y yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, Paco también, ellos lo llaman a uno porque saben que uno tiene conocimiento. Uno les explica y ellos no toman nota sino de los titulares. Y cuando salen a la prensa y salen a hablar con los medios de comunicación, ellos hablan con una propiedad sobre el tema, pero lo que hablan son los titulares. Cuando usted le pregunta al político, hágale doble clic a esa idea, se le enreda la lengua. Y eso es lo que le pasa a muchos dirigentes. Tenemos una mano levantada, que era Francisco Andrade. Paco, Francisco, amigo, Tocayo, qué bueno. Qué bueno verte por aquí, Francisco. Un experto en Serious Play, un experto. Hola, ¿cómo están? Sí. Hola, Tocayo, qué bueno. No, pues Paco, imagínense cómo no uno se motiva a ver cuando se une, como dijera aquí la palabra precisa. ¿El hambre con la necesidad? Es como si es como si estuviéramos en el Olimpo, con los dioses, con los gurús, con los... Sí, ¿me entiendes? O sea, un escenario muy... Entonces, pues bueno, ahí toca, como dice, no se puede perder la oportunidad. Oiga, interesante lo que han manifestado. Carlos, Eduardo, felicitaciones por esa gestión que estás haciendo, tomar esa posta y seguir adelante y no bajar la guardia. Necesitamos estos espacios
Y de Sí. verdad qué bueno que sigues ahí a la vanguardia y con el propósito claro. Y el ingeniero Francisco, pues hombre, es que me falta es conocerlo personalmente, pero hemos dialogado, Ya lo Vamos nos a hemos, hemos tener. conectado. sí. Bueno, Espere, y la verdad espere. es que aquí hay una convergencia en puntos de vista y yo, la verdad, siento mucho agrado cuando converso con el ingeniero Javier, con el tocayo Francisco Javier, porque coincidimos en muchas cosas y más que nos gusta hacer las cosas diferentes, fomentar la cultura, el tema de la lúdica aplicada a esta cultura, esta evangelización que pretendemos hacer todo el tiempo. Hay algo que definitivamente quiero aquí rápidamente decirlo y es, me llama mucho la atención el tema de ese cambio de pensamiento. Efectivamente, nos quedamos en la gestión del riesgo como algo operativo, como algo de que tengo que meter una data en un dashboard, pero en un tablero, en una matriz, que es lo que todo mundo mira y realmente esto va mucho más allá. O sea, cuando uno habla de la palabra gestión, aquí ya convergen, ya son las actitudes, como decía ahorita el tocayo, los soft skills y los hard skills comienzan a converger, pero pesan más los soft skills. O sea, esas habilidades blandas porque es que tenemos que conectar dentro de un pensamiento, dentro de una lógica, dentro de una cultura, dentro de un ADN. La gestión de riesgos no es meter data simplemente en una matriz, sino que esto va mucho más allá del liderazgo, de acompañamiento, de direccionamiento, de influencia en el pensamiento complejo, en el pensamiento colectivo. Y pues obviamente eso ya coloca el escenario en un reto muy diferente que no todo el mundo hace. Los invito es a que ya pensemos más que en lo operativo, en lo esencial, en la base. Hay que tener pensamiento riesgológico, ¿sí? La comprensión, o sea, yo los invito a que se formen parte de mi club, el club de la riesgología. Inventémonos el club de la riesgología, el Claro, estudio del riesgo sí, como sí, tal, sí. o sea, es comprender las cosas desde sus bases, desde su lógica científica, natural, para poder nosotros realmente poder como romper esos paradigmas y lograr realmente agregar valor en lo que hacemos con nuestro, por ejemplo, en mi caso, con mis alumnos o con mis empresas, con mis clientes, en la consultoría, en la auditoría, y es llevarlos a que realmente haya una comprensión del concepto desde la raíz para ahí sí tener más vialidad, más visión y de una otra forma, pues ser mucho más precisos en las intervenciones que hagamos. Pero definitivamente, si hay algo que nos, eh, nos cubre mucho es la ignorancia, pero por el desconocimiento base como tal. Y es ahí donde la academia, y ustedes que son también igual de académicos como yo, pues tenemos que tener ahí una bandera de liderazgo, porque definitivamente como que en el camino nos vamos desviando, nos vamos operativizando y vamos cambiando ese Pareto a lo urgente y no a lo importante. Muchas gracias y de Y verdad un placer estar con el Olimpo del conocimiento. gracias, Francisco, Tocayo, muy muchas querido. gracias. Y valga la pena hacer una propaganda. Francisco Andrade es uno de los líderes en Lego Serious Play en Colombia. Él tiene un blogspot de riesgos, Pacho, puedes ponerlo ahí en el chat, porque es, junto con lo de Carlos, para mí ustedes son unos titanes. Carlos se ha metido en las redes sociales con Mentorio, Francisco Andrade con Lego Serious Play, él domina todo el sector de Cundinamarca, la capital. Hemos tratado de traerlo, pero por efectos logísticos no se ha podido. Pero también me uno aquí a Juan de Dios Londoño, que es un experto en gestión de riesgos de TI, de tecnología de la información. Juan de Dios estuvo de viaje 3 meses por el mundo, viajando en buque y sí que conoció de los riesgos en cada puerto. Tendremos la oportunidad de hablar con Juan de Dios. Pero también, Carlos, es el momento que empecemos siendo las 6:10 a hablar de lo que nos une, de la capacitación, de la formación en gestión de riesgos del diplomado, Carlos. Adelante. Démosle la palabra a Juan de Dios, que ya levantó la mano, que la tiene ¿Sí? levantada. Entonces, que Juan de Dios intervenga y ahora les contamos que todo esto que estamos armando lo estamos llevando a una malla curricular No, porque qué, queremos hacer cambios. qué Juan de pena, Dios. Juan tiene la mano primero, Juan Juan Mesa. Mesa, Juan Mesa, Juan Mesa, dale. Juan Mesa, Juan, micrófono. se fue. Se fue. Mientras vuelve adelante Juan de Dios.
Hola, buenas tardes. No, simplemente quería ponerles una tarea. ¿Qué sugieren que hagamos, hombre Francisco y Carlos, para que la gente cuando piense en riesgos no piensen en temas negativos? También piensen, por favor, que existen riesgos positivos. No nosotros como académicos, pues ya de pronto lo entendemos, pero la base, el pueblo, la gente, la empresa, las bases. Entonces, yo creo que esa palabra de entrada empezamos mal. Es como el tema de la agilidad. Lástima que la agilidad se llama agilidad. Eso tenía que se llamaba era adaptabilidad, pero por temas de que la palabra ya estaba ocupada, más bien lo pusieron como agilidad. Y eso da pie a que la gente piense que es velocidad. Entonces es un error. Igual pasa con riesgos. Yo inclusive a mis estudiantes les digo, venga muchachos, hablemos de gestión de la incertidumbre. A ver si de pronto dejamos de estar pensando de manera negativa. Entonces mi pregunta es, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué tarea nos ponemos para que empecemos a hablar, hombre, y que la gente tome conciencia de que los riesgos no necesariamente son negativos? Hombre, por el contrario. Es más, cuando uno piensa en estrategias, cuando uno piensa en identificar riesgos, no es capaz de pegarle a cosas positivas. Todo es para lo malo. Bueno, era mi comentario. Pero, mira, no lo pudiste haber hecho mejor porque gracias, Juan. Eso fue lo que nos juntó para este conversatorio. Sí. Un día cualquiera me llama Paco y me dice, Carlos, es que estoy pensando en hacer como una cosa distinta, un tema de capacitación. Y yo le dije, Paco, usted sabe que yo a mí me encantan dos cosas, viajar y hablar paja. Entonces, así como de Dios también. si usted me dice que tengo que viajar a echar un discurso, yo voy a donde usted me diga. Y a partir de eso, con la Escuela de Ingenieros de Antioquia, Francisco, el doctor Juan Manuel Restrepo, que fue ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, que fue ministro de Comercio, Industria y Turismo y luego ministro de Hacienda. Una persona, yo creo que de las personas más pristinas, claras, estudiosas, que ha pasado por el gobierno y que hoy es rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y con Francisco, pues decidieron apostarle a desarrollar un diplomado de gestión de riesgos, pero con un enfoque, como lo acaba de decir Juan de Dios, con un enfoque en gestión de riesgos y oportunidades. Y cómo desarrollar esa otra cara de la luna, que es pensar en cuál es el riesgo que me vaya bien y cuál es el camino para que me vaya bien. Cuando yo conozco el camino para que me vaya bien, también veo las cosas que me pueden amenazar. Pero yo no puedo seguir metido en la amenaza como la base de la gestión de riesgos. Eso lo tenemos que cambiar. Eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar eso de que el riesgo es igual a miedo, riesgo es igual a pérdida. Tenemos que pensar en que riesgo, como lo dijo Juan de Dios, es gestionar esa incertidumbre, reducir la incertidumbre, volverla, ¿qué es? Certidumbre. Paco, dale. Sí, mira, con respecto al tema de cómo hacer esto, yo por eso, como este es mi quillay, les he dicho, diseñamos un diplomado en gestión de riesgos, pensamiento basado en riesgos muy distinto. Arrancaremos el 6 de septiembre, repito, si hay los inscritos, necesitamos un punto de equilibrio para arrancar de 12 personas, esperemos que de los 31 que han pasado aquí se inicien, ya van unos 4 o 5 inscritos según el informe de la Escuela de Ingeniería. Es un diplomado distinto. Arrancaremos con un conversatorio donde está invitado aquí el doctor Carlos Eduardo Vanegas Lotero, Mentorio, y estaremos con el CEO de ENCA de Colombia y con el gerente de riesgos de Argos, Sergio Toro. ¿Por qué ENCA? Porque ENCA volvió del riesgo a la oportunidad. Claro. Una empresa que estaba perdiendo el año, ya gana el año comprándole, oigan la oportunidad, a todos los recicladores de Medellín y de País, comprándole botellas plásticas para sacar hilos y mandarle hilos de plástico, hilos, no sé el nombre técnico, a Nike, Adidas y a todos los grandes productores. Así, yo uso jeans hechos con fibras de ENCA. De ENCA, exactamente. Entonces, por eso veremos del riesgo a la oportunidad. Y se verá el enfoque de riesgos desde el empresario, el enfoque de riesgos desde la infraestructura y el enfoque de riesgos del doctor aquí, Carlos, desde la estrategia y de la mentoría. Y seguiremos con la
teoría del riesgo cualitativo, Francisco Rivera dictará eso, luego el riesgo cuantitativo con Andrés Felipe Ochoa, actuario, ingeniero, ex vicepresidente de Sura. Hablaremos de los riesgos geopolíticos, de los riesgos de incendio y explosión con Juan Carlos Caicedo, un ingeniero electricista, bombero de Envigado, del Cuerpo de Bomberos de Envigado, experto también en IEB Limitada, Ingeniería Blandón y docente. Tendremos el riesgo operacional seguridad humana con Jorge Iván López, un médico de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. El tema de seguridad humana muy bueno, lo hace con BQA. Tendremos el riesgo de desastres, los catastróficos de la naturaleza, riesgos antrópicos y la protección financiera, lo dictaré yo con otro compañero. Y tendremos el segundo panel de riesgos de oportunidades, riesgos emergentes. Miren, tenemos invitado a un médico genetista que se vino de Abu Dhabi porque investigó en un laboratorio el genoma humano para mitigar las enfermedades. Tendremos también allí a Berta Quintero con el tema del riesgo de la fatiga y tenemos a Julieta, me acuerdo del apellido, Julieta Henao Pérez. Habla por favor en un minuto de qué es Julieta con el riesgo de la psiconeurolingüística. Julieta, ya la hemos tenido aquí en Mentorio, es una médica colombiana que hace parte de la Sociedad de Psiconeuroinmunoendocrinología. Eso es una palabra así larguísima. Pero es una experta que nos ha enseñado a muchos cómo el sistema, y lo dijimos ahora temprano, cómo el sistema inmune funciona para prevenir y desarrollar defensas para las enfermedades y para mejorar el desempeño metabólico. ¿Qué es mejorar el desempeño metabólico? Ganar eficiencia en la producción. Es lo mismo, o sea, esta mujer es un genio explicándole a uno cómo las empresas son un ecosistema perfecto en donde la gestión de riesgos es el sistema inmune de la organización. Entonces, ahí la vamos a tener. Sigue Juan, que tenemos a Juan López con la mano levantada. Ya, dale. Démosle paso a Juan. Démosle paso a Juan López. Claro. Juan Fernando. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes y el resto de las personas que están. Buenas tardes. Hola, Juan. Bienvenido. Gracias. Carlos, empezaste el conversatorio con una pregunta. A este lo tengo amenazado para que venga. Dale, Juan. Gracias, Carlos. Ahí estamos listos. Empezaste con una pregunta que me gustó muchísimo y se la hiciste a Francisco. ¿Qué vamos a hacer para que la gente o en general las empresas piensen mucho más o gestionen mucho más el riesgo o pasemos de cuidadores a estrategias? Y dijiste en algún momento que el 69% de las pymes que se crean desaparecen en los 2 primeros años. Y yo quiero enfocarme en el 31% que queda, ¿sí? Porque pues siguen ahí, muchas de esas están sobre las olas, como diría la canción, y hay una poca gestión del riesgo en algunas de ellas porque es que nunca nos ha pasado. Entonces, ¿yo para qué voy a invertir en eso? Entonces ahí queda como un tema y lo he vivido en algunas empresas donde no le paremos bolas a eso o sí, después lo miramos. Pero hay otra parte también y es que se nos olvida en el PIG tener en cuenta, y alguien lo mencionaba por ahí, este rubro de estos costos o de estos gastos que hay que tener o que hay que provisionar. El negocio tiene que ser, llamémoslo, tan bueno que nos permita también tener eso, y si no en algo estamos fallando en esa sumatoria. Los emprendedores dirán, sí, eso es muy fácil decirlo, pero vaya y hágalo con todo el tema. Pero también quiero meter, y me perdonan el desorden de ideas, la legislación colombiana supuestamente es supremamente amplia y exagerada, y siempre pongo un ejemplo, la famosa certificación en alturas, donde ya cambió un poquitico, pero una persona que desde que trabajara desde 1,80 m ya tenía que tener certificación en altura. Entonces, es costoso para las empresas, pero al mismo tiempo, entonces, ¿dónde está ese sano equilibrio de una normatividad exagerada, entre comillas, y esa gestión del riesgo? Quisiera dejar un cuestionamiento o una pregunta ahí abierta para Carlos, para Francisco, para su diplomado y etcétera, y es, normalmente he estado en los comités de las empresas, en los comités de gerencia, liderando otras áreas. Me encanta el tema de riesgos, me encanta el tema de las oportunidades, pero los quiero invitar a esto. Recordemos que en un comité de gerencia hay dos grupos, mal llamados grupos, ¿sí? Unos
o uno, muchas veces, el experto y el conocedor de riesgos y oportunidades. Y hay 5, 6, 7, 8 que no son tan expertos, gomosos, conocedores, diría yo, ¿sí? Que a la final en un comité, pues se vota y se toman las decisiones, entonces estamos hablando de 6 contra 1, 5 contra 1, 7 contra 1, porque todos en el comité llegan a pedir recursos. Entonces, el de riesgo llega a pedir 100 pesos para su programa y el de mercadeo llega por 100 pesos para generar ingresos y el de recursos humanos para generar bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacer, basado en esa primera pregunta, Carlos, para enamorar, para seducir, para atraer un poco más a ese resto de ese comité y sensibilizarlos para que también sean o seamos cuidadores y estrategas de riesgos? Porque es que en ese balance, que estoy seguro que ustedes dos han estado en esos comités, pues queda remando solo el líder de gestión. Y termino con un dato. Hace poco conocí un tema de una empresa que también creo que ahí tenemos que trabajar, y el responsable del tema de riesgos, etcétera, 300 hallazgos en una empresa pequeña. Entonces también se nos va la mano, y cuando llega el comité a hacer esa presentación, ¿quién le para bolas? Nadie. Sí, muy tediosa. Sí. Entonces, me extendí un poco, pero quería abordar varios temas a raíz de esa primera pregunta, Carlos, y muchas gracias. Un placer, Francisco. Gracias, Juan. Yo te respondo antes de que Carlos, pues sé que se muere por responder, vea la camiseta, oportunidades y por oportunidades. Carlos, el poder de la risa. Hay una cátedra en Harvard que la dan dos grandes señoras, están en charlas TED, busquen así, el poder de la risa, y es aquella que abre caminos. Es muy difícil y es muy ladrilludo llegar con una tabla en Excel o con una arrobarris con 400 riesgos, tremendamente complicado. Por eso hay que tener habilidades blandas, hay que tener sentido común y hay que ser, como dice Carlos, un zorro, un perro, ¿cómo se llama? Perrología. Perrología, exactamente. Pero para continuar el tema y para ir rematando, porque se nos están yendo, Carlos, 6:22, el diplomado va a tener un conversatorio también sobre los riesgos con estos médicos. Pasamos por los riesgos legales, los financieros, los logísticos, los atmosféricos, los geológicos, y tendremos un conversatorio sobre el movimiento de laderas en Medellín. Fíjense, ustedes lo conocí cuando fui funcionario del DAGRED. Por cierto, las palabras más vilipendiadas este año ha sido gestión del riesgo. Ya todos saben por qué, ¿cierto? Entonces, sí, hay que cambiarle, hay que dorarle la píldora, cambiarle la moneda. La gestión del riesgo es de oportunidades, la gestión del riesgo es de proeza, la gestión del riesgo es de ganas. Y terminaremos luego ese conversatorio con el tema de la auditoría. Carmen Ángel estará allá. Haremos casos de estudio de la transición energética y la comunicación con Edwin, que está aquí, que es un comunicador experto de la Alcaldía de Medellín. Cómo comunicar los riesgos efectivamente. El costo de la reputación, el riesgo mayor es la reputación. Hablaremos de la transferencia del riesgo con el abogado Juan Carlos Molina. Y miren, termina este diplomado con un escenario de simulación, material de riesgo. O sea, los jueguitos de Francisco Andrade. El Legal Serious Play lo haremos en incendio, explosión, toma, sonada, cierre de vías, protocolos, cómo montar un PMU y cómo manejar una crisis. Hasta aquí 93 horas del diplomado de riesgo, sede de la Escuela de Ingeniería en Zúñiga, Envigado, Antioquia. Adelante, Carlos. O sea, no, me sueño con que esto lo hagamos un ejercicio presencial. Esto es presencial. Si Dios nos lo permite, empezamos el 6 de septiembre. Esperemos que sí logremos pues el punto de equilibrio para esta quijotada, porque esto es una quijotada. Esto es irnos contra todo. Esto es irnos contra todo, irnos contra el academicismo de planear, hacer, verificar y actuar. Irnos contra, y que conste pues que yo, que he sido un paladín del tema de la norma ISO 31000, y sigo hablando de que es bien importante el estándar, pero esto es irnos contra todo para poder hacer algo nuevo que nos dé un nuevo aire y nos dé una nueva visión alrededor de cómo hacer y cómo vender y cómo volver más digerible el tema de la gestión de riesgos. El reto que nos acaba de poner Juan Fernando López es
es grande, es grande. Es volver digerible esto para la alta gerencia, volver digerible esto para los que estamos trabajando todos los días en esto, salirnos de la caja, salirnos de Eso, esa caja exactamente, de... porque es básico, Carlos, para tomar decisiones. Esa es la la- función fundamental de la gestión de riesgos, tomar decisiones y la continuidad del negocio. Y lo que dijo Juan Fernando me parece muy cierto, tendré oportunidad de conversar con él después, me das el teléfono. claro que sí. Exactamente, Carlos. Muy, 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 muy bueno. Entonces, ya para ir como cerrando el tema y hacer los avisos parroquiales, pues bueno, ya queda el dato de Francisco. Encuentra a Francisco Javier Rivera Picón en LinkedIn, ahí lo pueden contactar. A través de eso, miren cómo evolucionan los temas de interés sobre el diplomado. Nosotros en este espacio nunca hacemos nada con propósito comercial. Pero es que esta había que meterla toda porque en realidad es importante que cambiemos de mente, que cambiemos de la forma de pensar, que desarrollemos un mindset distinto. Y me sueño, Paco, con que esto Sí, lo podamos desarrollar de manera virtual para que podamos extender esto a otras latitudes, sí, sí, es porque, exportable. porque seguimos viendo los programas de otros, desde otras ópticas y siguen siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y necesitamos pensar distinto. Y necesitamos decirle a esos 6 de la Junta para que el 6-1 se convierta en el 7-0. O sea, que todos pensemos en riesgos, Sí, que todos veamos los riesgos con una visión holística, pero que cada uno respete los fueros de su propio proceso. Los financieros verán los financieros, los operativos verán los operativos, los de cumplimiento verán los de cumplimiento, los de auditoría verán los de auditoría, pero que sepamos que la gestión de riesgos nace en contener la imprevisión, que es tenemos correcto. que cambiar la imprevisión. Tenemos que buscar formas para poder preverlos. Siempre pensamos en prevención, pero es que la prevención ya es el tratamiento del riesgo, es adelante. La previsión es anticipatoria y siempre será un reto para todos en nuestras organizaciones. Pensando en Ahí eso, pusieron el chat de la Escuela de Ingeniería, Carlos, no sé, para que la gente busque precios, horarios del exacto. diplomado. Les cuento que va a ser innovador, disruptivo, memorable e inmejorable. Y todos los docentes con los cuales me he reunido mantendrán lecciones aprendidas, ejemplos, casos de estudio, Claro, anécdotas personales, simulaciones y juegos serios. eso es lo que necesita la gente, las nuevas generaciones, además, porque es que nosotros estamos de salida y ahí lo que somos unos dinosaurios diciéndole el mundo se va a acabar. Entonces necesitamos pasarle la posta a las nuevas generaciones. Dejar un legado. Piénselo muy bien. Bien, Piénselo muy muy bien. bien. Les quiero anticipar, estos son avisos parroquiales ya, los próximos eventos. Dentro de 15 días, el 29 de agosto, tenemos a una, si no tal vez la más, pero una de las personas que más sabe de prevención del fraude en el mundo, en el mundo. Y tenemos el orgullo de que es colombiana, Uy, pero qué bueno. ella desde Chicago nos va a acompañar, Qué bueno. y es un reto, primero que nos haya aceptado la invitación, pero también un placer poder tener a Marta con nosotros en la conversación. Es el 29, eso va a estar de alquilar balcón, porque el tema es inteligencia artificial aplicada a la prevención del fraude. Qué Imagínense interesante. eso, imagínense esto, y va a traer casos, y nos va a mostrar casos. Esa no va a ser tanto una conversación como un webinar, pero con cara de conversación. Entonces, no se lo vayan a perder. Inviten a todos sus colegas, amigos, porque va a estar de alquilar balcón, como decimos. Eh,
luego, esto es el 29 de agosto. El 12 de septiembre vamos a tener a Jorge Ardila, un miembro de juntas directivas de muchas organizaciones, es experto en productividad y nos va a hablar sobre pensamiento basado en riesgos para la productividad empresarial. Entonces, vamos a tener a Jorge Ardila el 12 de septiembre. Y el 20, ya se me olvidó la fecha, creo que es 26 de septiembre, vamos a tener, esto es un 26 de septiembre, sí, vamos a tener a Carlos Alberto Bermúdez Fonnegra, el Chief Technology Officer del Consejo Colombiano de Seguridad. Carlos se acaba de graduar en transformación digital en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts se acaba de graduar en transformación digital. Es tal vez de las personas que más conoce del tema en Colombia y nos va a acompañar con el tema transformación digital en la gestión de riesgos. Esos son los próximos eventos. Muy bueno, a Juan Fernando López, que habló por ahora aquí, que nos puso ese reto, lo vamos a tener por allá en octubre. Y vamos a seguir apostándole a que vamos a tener gente de muy alto nivel, pero con mucha facilidad de transmitir el mensaje, así como con Francisco. Paco, muchas gracias, nos va a ir bien con ese esfuerzo. Gracias, Carlos. Felicitarte por ser un diplomado disruptivo, novedoso, con una doble sentido, porque ya las clases magistrales se acabaron y estamos cansados de la virtualidad. Entonces va a ser un mano a mano, un tú a tú entre auditorio y docente. Por eso son muy bien escogidos y tú estás ahí en el equipo elite. Muchísimas gracias, me siento muy honrado de compartir ese panel con Sergio Toro y con nuestro presidente ENCA, que wow, conozco muy bien esa experiencia de transformación y me quito el sombrero. Paco, se nos sacó el tiempo. Muchas gracias. El tiempo en televisión es muy cortico. Muchas gracias a todos. Qué bueno darles un saludo personalmente. Y los que vayan a anotarse en el diplomado, espero que al final del diplomado, el 29 de noviembre, digan qué machera diplomado, que se repita y que salgamos al exterior con ellos también, Carlos. Saludos, un abrazo desde Loma Esmeraldal, Envigado. Muchísimas gracias. El sur de nuestra querido Valle de la Burrá en Medellín. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por permanecer. A Gabriel Jaime, a Franklin, que no abrió la boca, pero Franklin escucha muy bien. Jorge Mario, Juan López, Juan Mesa, Catherine, Gloria Soto, que está desde muy temprano, Néstor Armando, Albeiro, a todos los que nos acompañaron. Mi amigo y colega doctor Veneno, te tengo que invitar a un diploma, a un conversatorio. Espero que me aceptes la invitación. Este hombre sabe de ese tema lo que no está escrito. Temas de venenos. ¿De venenos? Sí, de venenos. Sí, de venenos. Es una quién cosa prendió ahí la pantalla? ¿Quién está? Es interesante. Jorge Mario. Jorge Mario. Es Jorge Mario. Jorge Mario, sí, que aquí. es gracias a todos, Carlos. Un gusto volverte a ver. Francisco, muchas gracias. Y a todos los aquí Jorge presentes, Mario. muchas gracias. Qué bueno, mano. Este muchacho tiene un futuro que ni te digo. Entonces, después hablamos del tema. Muchísimas gracias. Chao. Feliz noche. Recuerden, esto queda grabado. Lo colgamos en la página de YouTube, en el canal de YouTube Riesgos y Oportunidades. Recuerden, lo compartimos y lo relatamos también en LinkedIn también para que la gente lo pueda replicar. Esto es para que la gente lo vea, lo replique. Esto no es para guardarlo yo en el disco duro de riesgo de oportunidades, sino para todos. Mil gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Un gusto. Qué rico verlos. Gracias. Dios los bendiga. Feliz tarde.
Detener grabación. Listo.